Good morning, everyone. Welcome to the National Museum of the American Indian. My name is Jose Barreiro. I'm the Assistant Director for Research, Culture and History Research, and also I direct the Office for Latin America here at the museum. On behalf of the museum, I welcome you to the role of women in the preservation of indigenous culture and language, the second of two forums taking place under the rubric Native Chilean Women, Challenges and Opportunities. These forums are presented as part of Caruquinca, Chilean, Patagonia, Artists of the Land Where the Trees Talk. It's a festival, as you will see in the rest of the museum, as the country of Chile celebrates its native cultures here. I would also like to welcome our native panelists from Chile, Maria Francisca Collipal, Mapuche, Anaquena Manu Tomatoma, Rapa Nui, and Sonia Avalos, Quechua. I've met these ladies over the last couple of days, and very strong Native leadership is represented here today. We're also pleased to welcome Daniel Cano, a PhD candidate in Latin American history at Georgetown University, with a research field in 19th and 20th century indigenous history. He will enrich the discussion with his academic insights. Women play a central role in the vital work of preserving indigenous language and culture. And we look forward to hearing from our panelists today and the discussion that will follow their presentations. There are people here already, and other folks from the Chilean Embassy will be joining us. We have enjoyed a long and productive relationship with the Embassy of Chile, with diverse programs that have enhanced our mutual interest in educating museum visitors and the general public about the rich and complex cultures of Native peoples of the Western Hemisphere. I wish in particular to thank Francisca Rojas, who's here today, of the Political Department of the Embassy of Chile, who has done so much to bring today's forum to the National Museum of the American Indian. I would also like to thank Freedom House and the National Congress of American Indians, NCAI, for their strong partnership in these forums on Native Chilean women. Before our formal program, please, before we begin, just a housekeeping reminder. If you have a cell phone, take this opportunity to turn it off. That way we won't disrupt the program. Now it is my great pleasure to introduce the moderator of today's program, Dr. Mahalia Villegas. Dr. Villegas, Director of the NCAI Policy Research Center in Sugpiaq, Alutiiq, Alaska native, with family from Kodiak and Afognak Islands in Alaska, and Oahu and Lanai in Hawaii. She is an enrolled member of the Native Village of Afognak in Alaska. Malia earned her master's and doctoral degrees in culture, communities, and education at Harvard University, and completed her undergraduate studies at Stanford University. She developed extensive relationships in the South Pacific through her Fulbright-funded dissertation research in Aotearoa, New Zealand, and postdoctoral fellowship at the Queensland University of Technology in Brisbane, Australia, serving as part of a team that evaluated the first national longitudinal Indigenous education initiative since the 2008 Apology to the Stolen Generations, the Stronger, Smarter Learning Communities project that seeks to improve the leadership culture of schools serving Indigenous Australians. Malia serves as the principal investigator on an NIH-funded Native American Research Center for Health projects examining the use and impact of community-based participatory research in Indigenous minority communities, and serves as a co-core director of also an NIH-funded project with Washington University in St. Louis on diabetes-related translation research, lending to her experience with CVPR methodologies and translation science. In addition, Malia has extensive experience in tribal governance and translation science.
and she leads the projects involving tribal research regulation, tribal public health law, and data quality. Please help me welcome Dr. Malia Villegas. Chamay, waka, aloha, buenos dias. Good morning, everyone. It's wonderful to be here today. I want to welcome you to the traditional lands of the Piscataway peoples, as well as to the places that many indigenous peoples have traversed over time and continue to gather in the U.S. Capitol in this space. It's always an honor to be at the National Museum of the American Indian, celebrating its 10th year anniversary this year. What a special space this is. And what a powerful group of women and men we have here today. It was an honor to meet with them at the National Congress of American Indians yesterday for lunch to share our collective stories of the love we have for our people, the love for our cultures, and the collective struggle that we have to continue to live as indigenous peoples in this global world. It's an honor to just introduce and help moderate today. We want to begin. We're going to start with some presentations by our honored guests, and then I'm going to pose one or two questions, but then we're going to open it up to you as the audience to pose questions. So I just encourage you to keep notes if you have questions after each of the presentations. And for those of you who may have not picked up the headsets for interpretation, they are available at the back table there. So we're going to start on the far left here with Ms. Anakena Manutomatoma. She was born in Easter Island, Rapa Nui, to a family of wood carvers and Riu Ute ancestral musicians. She moved to the mainland where she finished high school and continued her studies in accounting. After returning to the island, she began working in Rongo Rongo wood carving, ancestral writing, which led to the creation of her own company selling her art. Ms. Manutomatoma serves in the Commission for Development of Rapa Nui and is the only woman among 5 representatives. She believes that her most important role on the Commission is to advocate for changes to Rapa Nui's migration law. Please welcome Ms. Anakena Manutomatoma. Yorana Coruata Toa, muy buenos días a todos. Mi nombre es Anakena Manutomatoma y hoy día nos toca conversarles sobre la historia de la mujer dentro de su rol de la cultura y el tema del lenguaje. La concepción de los hijos lo tiene la mujer. En Rapa Nui el vientre materno se llama Kainga. Y la tierra global también se llama Kainga. Por ende, es un nexo directo que tiene la mujer con la tierra y su hijo. Es responsabilidad de ella entregarle los conocimientos del idioma, de la cultura y el desarrollo a los niños hasta que llegan a una edad prudente, donde ellos comienzan recién a ser ya educados por sus padres. La responsabilidad que tiene la mujer hoy en día en Rapa Nui es dirigir a la familia completa, puesto que el hombre, su trabajo es proveer económicamente en la casa, pero quien toma las decisiones y quien dirige a la familia es la mujer. En Rapa Nui podemos hablar que la madre es quien dirige al hijo y a su hija hasta cuando la madre ya no está. Puede haberse casado el niño y la madre sigue incidiendo en las decisiones que debe de tomar. Les voy a contar una historia. Cuando yo estudié en Santiago, en Chile, tenía 14 años. Entonces, desde chica a mí me enseñaron los cantos, las historias, las culturas de la isla. Yo solo repetía todo en mi idioma. Sin embargo, cuando estuve en Chile, tuve que enseñarle a mi sobrina a hacer una danza. Para mí, las canciones eran solo canciones, pero en ese momento entendí que las canciones no son solo canciones. Aprendí a escuchar la canción, a entender lo que decían las palabras. Y esta canción hablaba de un rey que tenía Rapa Nui, que en su tiempo, cuando él recorre la isla, conoce unos espíritus y luego estos espíritus los talla
los espíritus son malignos, los cabacaba. Entonces él hace que estos espíritus sean, ellos eran malignos, pero al rey tener sus propios espíritus, los transformó en espíritus protectores de ellos. Esa historia yo no la hubiese podido comprender si no tuviese que haberle enseñado a mi sobrina a danzar. Entonces, desde ahí en adelante, comprendí verdaderamente la importancia que tiene la lengua, puesto que por la lengua se ha transmitido todas las historias en Rapa Nui. En Rapa Nui normalmente la madre es quien les cuenta desde que nacemos las historias sobre cómo llegamos a Isla de Pascua. Venimos del Océano Pacífico, venimos de Jiva, desde un continente, donde nuestro rey emigra hacia Rapa Nui en busca de la tierra prometida, se podría decir. Ella pasa por 7 islas más en busca de un lugar donde desembarcar idóneo para ello. Todos estos conocimientos me lo entrega mi madre y así es como se le entrega a los demás niños. La mujer en Rapa Nui desde los comienzos siempre ha tenido que ser más fuerte, puesto que su labor es no solo criar, sino también abastecer la casa con alimento o ir en busca del agua, la leña y el abrigo para el hogar. Por eso yo creo que no solo la mujer Rapa Nui, sino que la mujer de todos los pueblos originarios, su misión de repente se le hace más difícil, pero sin embargo ustedes saben que Dios cuando crea al ser humano, después de crear al hombre, decidió que la mujer fuese quien hiciera lo que él hacía, dar vida. Y esa responsabilidad se la entrega a la mujer. Maururu. Thank you, gracias. Now we're going to hear from Maria Francisca Colipao. She was born in the town of Lofrangni Tulefu in south of Chile, where she lived with her parents in a ruca, or an ancestral home. Her father was a farmer, and her mother sold vegetables and fruits at the local farmer's market. Mrs. Colipao attended a rural school and moved to a boarding school in Ternuco to finish high school. She studied agricultural engineering at Universidad La Frontera and later graduated with a degree in commercial engineering, teaching, and received a master's in public policy. From a young age, Mrs. Colipao has been involved in advocacy with Native peoples organizations. She started her career in the town of Ercilla, Araucanía region, today the center of the Mapuche conflict. She believes that her role in Mapuche society is the fight for individual and collective indigenous peoples' rights. Today, she works in intercultural health at the Chilean Ministry of Health. Please welcome Mrs. Colipao. Mari Lamien, Mari Compuche, Inche Francisca Colipao Piñén. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Mi nombre es María Francisca Colipao. En primer lugar, yo quiero informarles que una vez más en nuestro país hace unos días fue asesinado un miembro de mi pueblo, producto de una lucha constante que han tenido en su territorio, en la zona cordillerana de Galvarino. Él fue atropellado y aplastado por un tractor, se le pasó encima un arado de discos, lo que nos ha provocado un tremendo dolor porque es una forma que tienen los latifundistas de aplastar nuestra lucha. Actualmente existe una múltiples protestas a nivel nacional por este atropello y la falta de respeto hacia la vida de los seres humanos. Yo, para poder hablar de la cultura y de qué manera se preserva dentro de nuestro pueblo, les voy a contar también una historia de una niña que formaba parte de una familia muy humilde, muy pobre, en una ruca, en una casa mapuche, que era hecha de paja y barro. Ella nació formando parte de una familia numerosa de 5 hermanos, donde
casi no existía ni siquiera la posibilidad de dar la alimentación diaria a esos 5 hijos. Sus padres se esforzaron muchísimo para poder tener un espacio. Ellos no contaban con tierra, tuvieron que trabajar duramente para poder tener un espacio donde construir su casa. No contaban con la formación académica. Sus abuelos habían sido agredidos y maltratados y obligados a olvidar su lengua. No se les permitía en el colegio hablar el mapudungún, su lengua nativa, sino el español. Y si pasaban por sobre esa orden que les daban los sacerdotes y las monjas o las religiosas, ellos eran agredidos. Entonces, de esta manera olvidaron su lengua, se desentendieron porque autorreconocerse mapuche en aquel entonces era signo de una futura violencia de parte del pueblo chileno. Lo mismo sucedió en su colegio. Ella siempre se sintió mucha pena cada vez que formaban a los alumnos para entrar a la sala de clase, en donde le pedían que hicieran una fila de los indios, que así nos llamaban, y una fila de los no indios, o sea, los chilenos. Él nunca entendió por qué se hacía esta división, lo asumió como tal, se fue a estudiar a la enseñanza media o secundaria, a un internado en donde pasó también muchísimas necesidades, hambre, pero con mucho esfuerzo logró terminar la secundaria e ingresar a una universidad pública. Fue la primera mujer, la primera estudiante de toda una comunidad de alrededor de 300 familias que ingresaba a la universidad. Para todos fue una sorpresa y se dieron cuenta de que se podía superar esa gran barrera y que se podía estudiar algo más y poder lograr una profesión, porque lamentablemente era la única manera que tenía para superar esa pobreza tan dura y dolorosa. Posteriormente se desempeñó desarrollando labores profesionales en la zona de Ercilla, que actualmente llaman zona roja o zona de conflicto. Le llama así el Estado y el pueblo chileno porque los líderes han levantado la voz y han exigido que se les devuelvan sus tierras ancestrales, de las cuales fueron despojados, fueron agredidos, violentados, amenazados, asesinados, las mujeres fueron violadas, fueron secuestradas y obligadas a trabajar como en una especie de esclavitud, y ellos piden que se les devuelvan esos espacios porque la pobreza que ellos viven es demasiado dura, en donde ni siquiera tienen un pan para darle a sus hijos. Esa no es posible seguir aceptándola, y por eso ellos decidieron organizarse y levantaron la voz. Posteriormente, un día de trabajo cualquiera, uno de sus alumnos se fue a su casa el día viernes y a las pocas horas ella fue informada de que un policía, un carabinero de Chile, le dio un balazo en la frente y lo dejó en estado de coma por 7 días. Ese joven se llamaba Alex Lemun, de 16 años, un alumno que fue asesinado por parte de Carabineros de Chile y que quedó impune. Fue el primero de tantos, han pasado muchísimos lamienes que han sido maltratados, encarcelados y asesinados por esta causa. Este movimiento se generalizó en toda la región de la Araucanía, posteriormente pasó a otras regiones, tanto del sur como del norte de esta. Esa mujer le produjo un quiebre en su vida al darse cuenta de que, si bien es cierto, había buscado un camino para poder desarrollarse profesionalmente, darle la manutención a sus hijos, se encuentra de frente con un choque tan fuerte como fue el asesinato de uno de sus alumnos más queridos. Esa mujer decidió entonces abrir las posibilidades y alternativas y trabajar fuertemente en el apoyo a organizaciones que de distinto tipo exigían el respeto a los derechos indígenas colectivos e individuales. Por ello, se ha convertido hoy en día una líder que hace muchísimo voluntariado para poder apoyar a diversas organizaciones y personas individuales, tanto en su trabajo como fuera de su jornada laboral.
El trabajo ha sido bastante intenso y ha sido premiado posteriormente. Recibió una beca de la Fundación Ford de Estados Unidos y pudo dirigirse a estudiar un máster en políticas públicas. Me imagino que ya cada uno de ustedes sabe de qué tipo de mujer o quién es a la que yo le estoy contando esta historia. Esa mujer es quien les habla. Para mí no ha sido fácil enfrentar la vida, ha sido muy dura. Muy, muy fuerte el tener el cuestionamiento por un lado de mis hermanos que me dicen, trabajas para el Estado, nos traicionas, y por otro lado sentir la necesidad de tener que trabajar para mantener a su hijo, a su hija y a su familia. Me he dedicado a tiempo completo a poder levantar a mi pueblo. Y yo he tenido muchas oportunidades de poder acceder directamente a las autoridades de gobierno. Tuve una conversación con la presidenta Michelle Bachelet donde yo le planteaba la necesidad de ser escuchado, de que se eliminara de una vez por todas la ley antiterrorista, no se aplicara más dentro de los pueblos indígenas. Están luchando por algo que ancestralmente les corresponde. Ellos necesitan desarrollarse, no puede ser que Chile está en vía de desarrollo y sigan los pueblos indígenas siendo los más pobres del país, mientras el resto se sigue enriqueciendo. Yo sé que he tenido altos costos, pero seguiré luchando para que pueda el pueblo mapuche, la mujer indígena, mantener la cultura, que es ella el centro, ¿cierto?, de transmisión de la cultura, la educación, tanto para los niños como para los jóvenes. La madre siempre está presente, siempre históricamente fue el centro de la familia, el centro de la sociedad mapuche. Sin embargo, hoy, producto de toda la violencia, hemos quedado postergada, pero existe un empoderamiento. Actualmente la mujer mapuche y la mujer indígena en general lidera el 53% de las organizaciones a nivel nacional, lo que da una gran señal. Yo creo que vamos a tener la apertura y la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a abrir el Ministerio Indígena, crear el Consejo de Pueblos y darle un espacio muy importante a la mujer en general, de la cual la mujer indígena será parte. Nosotros queremos tener participación política para poder acceder a los centros de decisión en el Congreso, para poder tener y llevar la voz de nuestra gente y poder generar cambios. Actualmente, hoy, bueno, ayer y estos días en que he tenido la oportunidad de poder estar acá en distintas reuniones, me he dado cuenta que estamos muy lejos del avance que tienen los pueblos indígenas norteamericanos. Pero me llevo una tremenda experiencia, me llevo la sensación de que me queda mucho por entregar a mi gente y motivarlos, especialmente a aquellos que son profesionales y que tienen los argumentos necesarios y los conocimientos para poder llevar una lucha ya a nivel, ¿cierto?, de primera línea dentro del gobierno y ser escuchados. Continuaremos escribiendo artículos, un grupo de profesionales escribimos artículos para crear libros, en donde damos una mirada tanto del punto de vista pedagógico, de conocimientos ilustrados, y desde la mirada del conocimiento mismo de haber nacido en una comunidad indígena. Yo les agradezco profundamente a la Embajada esta oportunidad de habernos traído. Sé que hay mucho que decir, pero finalmente agradecer y espero que en algún momento puedan tener la oportunidad de traer más pueblos indígenas, porque en Chile somos 9 pueblos y considero que en esta mesa debieron haber estado representados. Pero por ellos les voy a dar un marrichihueu, un afafán, que es un aplauso mapuche. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Marrichihueu! Ese es el aplauso mapuche. Joanna, thank you for that. These stories are often not very easy to tell, but they're the real experiences of our communities and our people. And I thank you for sharing part of your journey on that front. I think the struggle around language and land and culture is often a struggle for life itself and our ability to continue to live. So gracias for sharing that, Mrs. Coipov. Going to now turn to Sonia Avalos, who was born and raised in the frontier village of Oyage in the north of Chile.
At the age of 28, she moved to Calama to work in the farmer's market while raising her 9 children as a single mother. At the age of 40, she earned her high school diploma. Today, Mrs. Avalos owns a micro business selling her produce. She serves at the Network of Indigenous Women at Pataore, Organization for the Defense of River Loa's Water. She is the president of the Quechua community, Suma Yata, where she coordinates meetings and advocacy work focused in the defense of water rights, water management, and the environment. Please welcome Mrs. Avalos. Buenos días a todos los presentes. Yo me llamo Sonia Ábalos. Soy nacida y criada en Ollagüe, al norte de Chile, frontera Chile y Bolivia, en la cual yo me crié hasta cierta edad en Ollagüe, pero hemos perdido nuestro lenguaje, el quechua, en la cual que en realidad me avergüenzo que me preguntan qué se dice esto, a veces me olvido. Porque desde muy chica, como fuimos discriminados, entonces ha pasado al olvido nuestro idioma, en la cual ahora estamos tratando de rescatar nuestro lenguaje. Estuve hasta sus 16 años en Ollagüe y las veces que estuve hasta los 16, después me fui a Bolivia. Pero más antes, cuando estuve niña, iba a la ciudad de Calama y éramos ¿cómo se llama? Los trataban mal, como nosotros éramos del pueblo, íbamos a la ciudad, a nosotros lo decían, ahí vienen los yam, la India. Entonces, por ese motivo, nuestro lenguaje se ha ido perdiendo. Mi madre ya no nos inculcó nada de nuestro idioma quechua y se ha perdido. En la cual yo me avergüenzo que ahora a mí me dicen, ¿qué dice esto? No lo puedo contestar. Pero gracias a Dios, ahora nosotros estamos agrupándonos y rescatando nuestro lenguaje. Ya han habido profesores que lo están enseñando, ha salido un grupo en la cual ya los que ya están avanzados ya también han tomado la rienda como profesor. Y este año, si Dios quiere, ya vamos a estar más avanzando, ya pero, como decimos nosotros, parvulario, transición menor, transición mayor, primer año, segundo año, vamos a ir desde lo más bajo, porque en ese entraría yo como transición menor, porque me he olvidado casi total todo. Y me olvidé decirle que yo venía de Ollagüe, pero en Ollagüe había azufrera. En aquellos tiempos era una azufrera muy grande, donde se trabajaban las minas de azufre. Entonces había cualquier gente. Después, como eso se terminó, ya no se vendió el azufre, nada, entonces la gente se fue. Y así a medida de eso nosotros también inmigramos hacia Calama, a la primera región del norte. Y con ese motivo, llegando allá a Calama, no teníamos casa, tierra, nada. Y por eso fue, la obligación de formarnos como comunidad para defender nuestros derechos, para tener un pedazo de tierra y para tener un poco de agua, en la cual es el agua de riego que la actual tenemos la comunidad, pero no tenemos agua para beber, tenemos que comprarla. Y a eso nosotros los vamos, que estamos en las defensas del agua del río Loa, del río más grande de Chile. ¿Por qué? Por el motivo que hay cualquier adelanto minero que trabaja cualquier minería, y las mineras son las que están sacando el agua.
y nosotros somos restringidos en las aguas. Después, por el medio ambiente, igual, pertenezco al medio ambiente. También defendemos por el medio ambiente. Claro, nosotros somos una parte plana, pero igual está contaminado. Después, mi vida para economía, para nuestra economía del hogar, de nuestra familia. Yo participo en la red de mujeres que a la vez nosotros hacemos turismo, ¿cómo se llama? Turismo, ¿cómo se llama? Claro, turismo nos da 2 días de feria a cada mujer. Entonces ahí nosotros sacamos nuestras cosas, artesanía, alimentos alimentos que yo digo, y eso vendemos. Y en la red de mujeres igual, son 2 días que sacamos, entonces ahí es donde nosotros recibimos nuestra plata y con eso los abastecimos. Para nuestro hogar y así también para hacer cualquier trámite que nosotros necesitamos. Bueno, eso sería una parte de mi historia y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Se me olvidó, ¿qué cosa me olvidó? Gracias. Thank you. As we shared with the ladies yesterday, whenever we survey tribal leaders about their top issues, water is always in the top 4. It is one that continues to affect so many of our communities. But I appreciate you sharing some of your work and efforts, Ms. Avalos. Our last panelist is Daniel Cano, is a PhD candidate in history at Georgetown University, just up the road. His research has focused mainly in the study of Chilean indigenous communities, and specifically the Mapuche people, and their relation with the nation-state through education in the 19th and 20th century. Among his publications are the book chapter Sin Tierras ni Letras in Serrano Rengifo Ponce de León, Historia de la Educación en Chile, Tomo 2. Published in 2012, and the article Dispossession, Years, and Cultural Resistance, Nation, State, and Mapuche People During the Reductional Period, 1880 to 1930, in Revista Bicentenario, Centro de Estudios Bicentenario, Volume 11, Number 1, 2012 as well. He has received financial support from the Graduate School at Georgetown University and the Council for the Science and Technology, CONICYT. His dissertation will be a comparative transnational study of indigenous education between Chile and Bolivia in the early 20th century. Please welcome Daniel Cano. Thank you, Maria. Thank you, everyone, for being here in this lovely auditorium. Gracias, Francisca, Sonia y Ana Quena. Un privilegio compartir con ustedes este panel. ¿Cuál es la razón por la que me encuentro esta mañana junto a ustedes? Es dar desde la historia, desde una mirada también de la antropología, quizás un aporte un poco más general respecto al rol de la mujer indígena en Latinoamérica y su importancia en la preservación de la cultura y la identidad de estos pueblos indígenas. Todos ustedes han mencionado elementos que son clave en el sentido de qué significa el ser indígena, dónde reside ese ethos cultural que los diferencia de los no indígenas, que los hace únicos en la diversidad también. Para mí, la cultura indígena, esta identidad indígena descansa sobre 3 pilares fundamentales. El primero es la tierra, el territorio. Y la tierra, el territorio, ustedes lo entienden de una manera un poco distinta a la sociedad no indígena. ¿A qué me refiero con esto? La tierra para ustedes no es simplemente un elemento para generar producción, para generar capital, para explotarla. Lo es, pero al mismo tiempo la tierra para ustedes tiene un vínculo que es religioso.
que es espiritual, un vínculo que trasciende en la dimensión económica. Y ustedes lo entienden de una manera especial que nosotros no. Y por eso, cuando ustedes defienden la tierra, no están defendiendo solamente sus medios de producción que les permitan mantener sus familias y sus comunidades, están defendiendo también el lugar donde están enterrados sus antepasados, sus ancestros, su historia. La tierra para ustedes es fundamental y por eso están luchando por protegerla de distintas formas. El otro elemento, el otro pilar es la lengua, el idioma. Ustedes, cada uno habla su propio idioma, el Rapa Nui, el Mapudungún, el Quechua. En Latinoamérica otros grupos indígenas también tienen su propio idioma, que no solamente es diferente al inglés o al español. Es un idioma que nace también desde una historia larga y es un idioma, una lengua que les permite entender el mundo en una clave distinta, que es experimentar el mundo de una forma diferente, que es vincularse con su entorno de una forma distinta, única. Tienen que proteger su lengua. Y yo celebro estas iniciativas en las que tú estás participando, Sonia, en las que me consta que tú, Francisca, también participas, y Anaquena, de generar instancias donde la mujer, aquí también cumple un rol fundamental, es la que preserva la lengua, la reproduce y la transmite, ya sea dentro de la casa, de la familia, de la comunidad, como también ahora en instancias más formales, como las escuelas bilingües, las escuelas interculturales. Ese es un gran desafío que tienen ustedes como líderes mujeres indígenas en Chile y que yo les incentivo a que lo sigan realizando. Por último, el tercer pilar que creo importante, en el cual se sostiene esta identidad indígena, sobre todo ahora en el siglo XXI, es la participación política. Y la participación política para llegar a instancias de poder político, que implica tomar decisiones que impactan en sus comunidades, que impactan en su territorio, que impactan en esas políticas interculturales de educación bilingüe. Ustedes tienen que luchar por lograr mayor participación política, para de esa manera encontrar este objetivo final, que es la preservación de su cultura, de su identidad, de su lengua, de su territorio. Y de esa forma poder seguir teniendo un desarrollo sustentable, manteniendo su identidad cultural particular. Sobre esta base de los tres pilares, creo yo, se mantiene su identidad. Ustedes son fiel reflejo de la manera en que sus pueblos han logrado encontrar este equilibrio entre los cambios y las continuidades. ¿A qué me refiero con los cambios y las continuidades? Estamos en el siglo XXI, en medio de la vorágine de un capitalismo global que es amenazante. Es amenazante a las formas de vida de sus pueblos. Se come los territorios, les quita los nichos de los mercados comerciales en los que ustedes participan. Sin embargo, a pesar de que sea un sistema económico ya casi hegemónico y que es amenazante, yo también veo que está lleno de oportunidades. Y ustedes son lo suficientemente audaces, inteligentes, de darse cuenta de esas oportunidades. Y las están tomando. El hecho de que estén acá en el National Museum of American Indian es un reflejo de esa audacia. Tomen esas oportunidades, abrácenlas, sigan actuando en forma estratégica para preservar estos tres pilares que sustentan su identidad cultural. ¿Dónde está la clave en esa lucha? Yo diría en la organización. Pueblos indígenas que están desorganizados sucumben frente a las fuerzas del mercado, sucumben frente a las fuerzas de la discriminación, de la ignorancia. Pueblos indígenas bien organizados a nivel local, regional, transnacional, conectados unos con otros, son pueblos indígenas fuertes, que saben resistir, que saben insertarse en este modelo de mercado global
y logran llegar a estos objetivos, que es mantenerse como pueblos indígenas vigentes en el siglo XXI. Maururu, Anakena, gracias a Dios Tata, Chaltumay Lamien. Thank you very much for being here. Thank you. Gracias, Daniel. So I'm just going to pose the panel a couple of questions and then open it up to you for the audience. So prepare some of your questions if you have them. We have some good amount of time here. A few of you, several of you, talked about your struggle against extractive industries and development, whether it be in the Pacific Islands, in the interior, threats to water, threats to food, threats to human life. And yet, you all are businesswomen. You all have started your own businesses and think a lot about economic development in your own communities and how to build more sustainable foundation. I'm wondering how you feel, is there a relationship or is there a role for economic development in preserving indigenous culture and language? For whom is that? That was a question for me? Or for the whole panel. Mm-hmm. Uh-huh. ¿Para todos? For everyone? Sí. Yeah. Anna, can I say if you can repeat the question, please? Sure. So is there a link, is there an important role for economic development in preserving language and culture? I'll give you an example. I know in a lot of our tribal communities, there's a lot of wonderful, rich art development, cultural work that's being done. Ms. Sonia mentioned ecotourism, for example, and thinking about the link between marketing your culture at some level, but also trying to build a sustainable foundation for your community at that level. So what are the things that you're thinking about in looking at the link between economic development and cultural preservation? Are there cautions? Are there worries? Are there exciting opportunities that you're thinking about or seeing? Bueno, en el caso de Rapa Nui, nuestra isla, su primera potencia económica es el turismo. Y el turismo con respecto a lo cultural de la isla, a sus historias, a los moai. Nosotros como pueblo, a diferencia de algunos otros, somos una cultura viva. Nosotros mantenemos el idioma, nosotros hablamos Rapa Nui, cantamos nuestros cantos, bailamos nuestras danzas, y todo eso hacemos tallados, y todo eso lo hemos utilizado para, como podría ser una economía, como dice, en el sentido de que es lo que vendemos al público. La isla es conocida internacionalmente por sus moai y llega muchos turistas al año a conocernos. Yo creo que en el caso de Rapa Nui sí hemos sido capaces de, con lo cultural, hacer un negocio, pero sin embargo hay muchas cosas que nosotros guardamos para nosotros. En Rapa Nui se dice tapu. Tapu es respetar las cosas, y hay muchas cosas que no se entregan al público, sino que se mantienen dentro de la comunidad. Bueno, en el caso del pueblo mapuche existen diferentes iniciativas. Yo voy a separarlas en dos. Primero la parte económica y la parte de la preservación del lenguaje. En la parte económica, las organizaciones, algunas de ellas, se han unido, ¿cierto?, levantando iniciativas de etnoturismo, especialmente en la zona del lago Budi, de la Araucanía, que se encuentra en la costa. Ellos han implementado rucas, que son las casas ancestrales, cabañas, y todo adaptado al uso del fogón, que es el centro del fogón, ¿cierto? El calor central de la ruca, y alrededor colocan las camas, la cocina y todo lo necesario que requiera el turista. Esa es una alternativa, y la otra que desarrollaron fueron diversas cabañas con las comodidades que todos conocemos.
A esos centros llega muchísimo extranjero. La importancia, la relevancia que le dan es muy grande. Llegan de diversos países, coreanos, llegan estadounidenses igual, llegan, por ejemplo, canadienses, muchos chinos, y los hermanos, los lamienes, se sientan a conversar en las noches y a contarles sus historias, pero en su lengua nativa, mapudungún. Entonces, la gente no entiende nada de lo que les están diciendo, y los otros tampoco, pero se crea un ambiente tan rico entre ellos que lo disfrutan muchísimo. Entonces, se ha provocado una publicidad de boca a boca. O sea, el que fue ya le cuenta a los demás y llega mucha gente. La demanda es tan alta que ellos pasan todo el año prestando este servicio. Y eso se ha replicado en distintos lugares, en la zona cordillerana también, con lo vinculado a la nieve, en los sectores rurales. Por ejemplo, los extranjeros les encanta ir a conocer cómo la hermana, la abuelita, hace el pan de rescoldo, lo entierra en la ceniza y saca una tortilla exquisita. A ellos les encanta eso, con ají, les gusta que les toquen el cultrún, que les canten, y de esa manera lo están preservando en la parte económica. También hay muchas iniciativas del Estado para potenciar eso a través de CONADI, y hay otras iniciativas que son de otras instituciones. Eso por un lado. Respecto a lo demás, a la parte de la preservación del lenguaje, desde otra mirada, existen iniciativas locales que son de algunas municipalidades que a través de decretos municipales, han establecido que esa municipalidad, esa comuna, es bilingüe. Entonces, los colegios se tienen que enseñar el mapudungún desde la sala cuna hacia arriba. Y ya están practicando y los niños ya están hablando, porque los niños cuando son muy pequeñitos absorben más rápido la información y empiezan a hablar, y ellos hablan en mapudungún. Hay salas cuna que son interculturales y les enseñan en ambas lenguas. Y a nivel de Estado hay una Lamien que es una profesional, ella es doctorada en lingüística, y ha levantado, ¿cierto?, un proyecto de ley que se llama Derechos Lingüísticos. Ella es Elisa Loncón y se encuentra en este momento en pleno proceso de negociación, de presentación a nivel nacional de su proyecto de ley, que ya fue ingresado al Congreso y que se encuentra en estudio. Esa es nuestra gran esperanza, porque con esa ley, al ser aprobada, a nivel nacional debería establecerse una formación en los colegios y el reconocimiento de las diversas lenguas. Así que yo creo que sí se está haciendo un trabajo bastante importante y creo que por todos lados se puede potenciar. Bueno, por Ollagüe el turismo está muy atrasado. Todavía no estamos haciendo turismo, pero hay cualquier cantidad de que les puede gustar a todos los turistas. Hay muchos pueblos a las orillas, que puede ser los cerros, volcanes, tenemos mucho para turismo, pero todavía no se ha hecho nada. Pero sí por San Pedro, Atacama, hay. Yo creo que algunos han ido al Tatio, a diferentes partes, entonces ahí sí que ellos están encargados mediante de cultura y turismo. Eso sería que tiene su riqueza, donde tiene su museo, y Calama tiene un resto también tiene su museo, donde tiene muchos de los cementerios indígenas que han sacado y los tienen ahí. Ese sería un lugar para turística. Eso sería. Dos cosas. Primero, ya acabo de decir, históricamente la mujer indígena se caracteriza, entre otras muchas cosas, por ser un agente económico extremadamente dinámico. Si nos remontamos al siglo XVIII, XIX, eran las mujeres indígenas las que estaban operando en los mercados que rodeaban la mina de plata de Potosí, en el altiplano boliviano. Eran las mujeres las encargadas de mantener con vida los mercados en Tenochtitlán, cuando llegó Hernán Cortés, lo que ahora es Ciudad de México. Las mujeres tienen un talento especial con la economía, porque para ellas es personal.
Para ellas, entrar en los mercados significa tener acceso a dinero y poder mantener a la familia. Francisca nombró estos ejemplos en Chile, pero esos ejemplos también existen en Ecuador, con el pueblo tabalo, que hacen estas magníficas handicrafts y que exportan a Europa. Están los aymaras en Bolivia, que tienen la industria del etnoturismo muy bien desarrollada. Están los Kuna en Panamá, en esas islas paradisíacas donde llega Madonna, George Clooney con sus yates, pero también llegan turistas de todo tipo, y ellos tienen el derecho y tienen el respaldo del Estado para explotar ese turismo y esos territorios. Entonces, volviendo al inicio, las mujeres indígenas son muy activas, dinámicas en el tema económico, porque para ellas no es acumulación de capital, sino es preservación de la familia y la comunidad. Yes. What advice do you have for other young women, indigenous women around the world, and in your own communities, about how to step out in leadership and how to stay healthy through that process? Okay. Bueno, en el caso, voy a hablar específicamente de la salud. En Chile existe el pueblo mapuche un médico ancestral que es el Machi, se llama Machi. Él tiene poderes, ¿cierto?, espirituales para poder conocer y diagnosticar enfermedades de todo tipo y controlarle, incluso hacer cirugías, solo con sus poderes sobrenaturales, ¿ya? Para explicarlo de alguna manera, tiene otros nombres. También existen los Lahuentuchefe, que son las especialistas en conocimiento de las hierbas medicinales. No olvidemos que de las hierbas medicinales se han sacado casi todos los medicamentos que existen. Entonces la base la tienen ahí en las hierbas. Y también a nivel del pueblo mapuche, si bien es cierto, se presta este servicio, el mismo Estado, a través de un programa de salud intercultural, ha levantado iniciativas a nivel nacional, potenciando, ¿cierto?, la generación de atenciones de salud indígena, tanto en la región metropolitana, donde se encuentran en este minuto 32 servicios o centros de salud indígena, que son, curiosamente, la atención a quienes se las entregan, el 85% corresponde a no indígenas, que ellos son los más demandantes de este servicio, porque son efectivos, son rápidos y son preventivos. Entonces, el tema de la salud es muy importante dentro del pueblo mapuche, porque es la base para mantener, ¿cierto?, sana el alma, equilibrado el alma, para poder tener trabajo, para poder generar, ¿cierto?, buenos lazos con la familia, mantener la lengua, mantener la cultura y vivir su cosmovisión indígena. La salud, entonces, es fundamental, es muy importante, es un centro. Yo sé que se está recién iniciando en esto, pero se pretende hacer un trabajo mucho más acabado en relación a eso. La otra era sobre lo mismo, me dijo. What advice do you have for young Un indigenous consejo. women leaders? Bueno, existen diversos liderazgos, diversos líderes. Hay líderes innatas que nacen siendo líderes. Ellos no necesitan de mayores información para aprender. Hay otros líderes que necesitamos un aprendizaje. Entonces yo lo que les aconsejo a aquellas que son líderes, que por muchas razones a veces no se atreven a dar el paso, es primero buscar las instancias con los abuelos, con las personas mayores. Ellos son los quinche, ellos son los profesores. Históricamente el pueblo mapuche, quienes lideraban la educación, ¿cierto?, era la mujer, pero con el apoyo de los abuelos. Los abuelos eran el cúmulo de sabiduría.
Entonces, yo lo que les recomiendo, siempre, siempre cuenten, acérquense a buscar la información y los consejos que tengan que entregarle los abuelos. Ellos tienen mucho que decir, ellos son como la radiografía de toda una vida y les pueden contar desde mucho tiempo cómo fueron los procesos para mantener un liderazgo potente y cómo vienen a futuro. Entonces, ese podría ser mi consejo, y formarse porque aquellas líderes que no han tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, un simple decreto, a veces no tienen los argumentos suficientes para sentarse con una autoridad y manifestar lo que quieren. Entonces yo creo que la formación es una buena herramienta, capacitarse, ser, como dicen en Chile, busquilla, o sea, buscador del conocimiento, preguntar, asociarse, y apoyarse siempre entre las mujeres líderes. No ser individualistas, sino que ser aclanadas, porque la unión hace la fuerza y de esa manera se puede incidir en el poder político, en el poder cierto a nivel de Estado. Bueno, yo no me siento capacitada para aconsejar a otra mujer en el sentido de darle un consejo de cómo llegar a ser líder. Pero sí les puedo dar mi ejemplo. Yo nací de una mujer Rapa Nui. Cuando llegué al mundo yo nací Rapa Nui. Al llegar al registro civil me hicieron chilena. Estudié en mi tierra, aprendí de ella. Sé lo que es ir en busca de la comida, sé cuando uno necesita prender fuego tener que ir a buscar leña. Era muy pequeña para ir a buscar agua en los volcanes, pero sí acompañaba a mis hermanos a buscar agua en otros lados y yo jugaba, pero eso lo aprendí. Vi cómo era dura la vida para mi madre, puesto que ella trabajaba como empleada para los demás. Entonces mi madre siempre me decía, hija, yo quiero que tú estudies porque el lápiz pesa menos que una escoba. Eso me hizo ser fuerte. Me fui a Santiago, me eduqué 9 años allá. Pero sin embargo, mi familia me mantuvo en una burbuja. Yo no tenía mucha relación con la gente de afuera, solamente con mi familia, hablaba mi lengua y seguía viviendo en mi isla. Cuando yo vuelvo a Rapa Nui había cambiado un poco, ya no era lo mismo que antes. Antes existía lo que era el umanga. Umanga significa cuando alguien tiene algún trabajo que hacer, la familia sabe y no es necesario pedir ayuda. Cada uno hace un aporte. Si hoy día vamos a hacer una casa, cada uno lleva cemento, clavo, el martillo, llega la mano de obra y se construye el hogar. Esas cosas que yo había vivido cuando pequeña se empezaron a perder. Sin embargo, yo me introduje en el tema de lo que es la artesanía. Yo mi carrera no la terminé, yo estudié auditoría. Pero yo soy artesana y lo más importante, soy Rapa Nui. El sentir el hecho de ser Rapa Nui y sentir las necesidades que tiene el pueblo. Con el tiempo le demostré a mi gente que yo era capaz de llevar el puesto que yo tengo hoy día, de representarlo. Yo represento al pueblo Rapa Nui, no represento a parte del pueblo Rapa Nui. Si yo les hablo hoy día, tengo la responsabilidad de hablarles en nombre de ellos. Cuando yo me presenté para este cargo, que es de Comisión de Desarrollo, para mí era no algo serio, nunca creí que iba a quedar. Puesto primero era menor, era muy chica. Es un cargo que es para los hombres, para gente adulta. Pero sin embargo, las mujeres confiaron en mí y obtuve mayoría en las 3 mesas de mujeres. Entonces formé parte de la Comisión de Desarrollo, donde yo representaba a mi pueblo. El llegar a esa mesa, una mesa donde habían 4 hombres más y yo, igual no fue fácil al principio. Al principio siempre estaban los ideales de ellos primero.
Con el tiempo yo me fui ganando el respeto de mis compañeros. Hoy día mis ideas pueden primar por sobre de las de ellos, solo por el hecho de que mi visión es y será siempre el proteger a mi pueblo, buscar beneficios para él, no un beneficio personal. Nosotros como Rapa Nui, o yo como representante de mi pueblo, jamás buscamos un beneficio personal, sino que siempre hemos buscado el desarrollo y el beneficio de nuestro pueblo en completo. Se nos beneficia porque estamos en medio del Pacífico, somos una isla, más isla del mundo, somos Tepito Tejenúa, bien conocido por todos, somos el ombligo del mundo. Solamente si hubiese alguna líder de un pueblo originario acá, yo le diría que lo más importante es querer a su pueblo, querer a su tierra y sentirse dueños de ello. Eso te da fuerza para luchar, pararte frente a los gobiernos y decirle, esto es mío, esto no es tuyo, respétenme. Bueno, hablando sobre la medicina, nosotros casi no creemos en los doctores, principalmente yo. Gracias a Dios tengo 70 años y todavía no llego a que me hagan una operación. Y tengo el orgullo de ser así porque cualquier cosa, cualquier remedio, medicina, nosotros lo tenemos en nuestros campos, en nuestros cerros. Tenemos la chachacoma, la hierbabuena, tenemos el pingo pingo que le dicen cole caballo y no sé, tiene otro nombre también, que es lo mismo. Entonces todo eso, por ejemplo, el pingo pingo es para el riñón. La chachacoma es para el estómago, para que cuando uno le da a los niñitos chiquititos, para que el huesito sea más grueso, para que no se quiebren cuando se caen, eso le damos chachacoma. Por ejemplo, la lampaya. La lampaya es cuando a uno le duele los huesos, igual se toma, se hace baños y diferentes cosas. Estuviera diciendo de todos los montes, incluso la queñua, en que a veces son muy por los turistas que hacen los arbolitos, la gente y los turistas los compran, la queñua, la hoja de queñua, esa es para los pulmones y para la tos. Usted eso lo hace pasar con un poco de miel de abeja, se le pasa la tos. La coca es para la puna, para el cansancio. Y por eso nosotros casi no usamos médicos. Somos raras las personas, las que han inmigrado a la ciudad, ellas las que están, y ellas están peor que yo, así que imagínense. Ya. Un consejo para ser líder sería seguir adelante luchando para defender nuestros derechos. No dejarnos pisotear como éramos antes, ya no estamos en los siglos antiguos. Tenemos que seguir adelante y luchar por nuestra gente, por nuestros hijos, por nuestros nietos y bisnietos. Y sigamos adelante. Muchas gracias. A mí me gustaría, bueno, no tengo, yo creo, autoridad moral para darle un consejo a una mujer indígena, menos entre medio de ustedes. Así que mi consejo va para la sociedad no indígena. Mi consejo es aprendamos de ella, de su generosidad, de su sabiduría y de su espíritu de sacrificio. Yo creo que tenemos mucho que aprender de ella, tenemos que cuidar a nuestros pueblos indígenas. Para cuidarlos tenemos que entenderlos, tenemos que sentirnos orgullosos de ellos, quererlos, respetarlos. Pero para respetar hay un paso previo, que es conocer. Así que yo invitaría a los huincas, a los chilenos, a la gente que no es indígena y que siente
esta atracción, esta admiración a que los estudiemos, que aprendamos de ellos para después poder respetarlos y aprender de su gran sabiduría. Gracias. All right, we can take some questions from the floor. Please, there's some microphones, I think, at the back, and please feel free to raise a question or comment. Sí, primero que nada felicitarlos y agradecerles porque hemos tenido la oportunidad de tenerlas acá. ¿Cómo podemos aprender más? ¿Cómo puedo enseñar más a mi nieto acerca de la cultura de mi país, a la cultura indígena? ¿Cómo podemos ayudar a poder tener más información al resto de los chilenos que vivimos acá? Bueno, en el caso de Rapa Nui, yo la invito a viajar a mi tierra. Nosotros en el mes de febrero, la primera semana de febrero, hacemos una fiesta muy importante donde traemos de vuelta deportes ancestrales, cantos ancestrales, las danzas, y todo eso es gratis, usted no tiene que pagar solamente su pasaje. Esa experiencia usted sola la va a adquirir en ese tiempo, es muy enriquecedora e invita a los visitantes a ser una vez parte de nuestra cultura. Así que están todos invitados. Bueno, yo la invito a mirar a su lado izquierdo. Y ahí tiene nuestra representante aquí en Washington sobre mi pueblo mapuche. Ella es una persona que nació en comunidad y tiene amplio conocimiento. Junto a ello, yo le invito a visitar la página web de CONADI, la página web también del Ministerio de Desarrollo Social y la del programa Chile 21. Búsquelo como tal, programa Chile 21. Hay un grupo de profesionales que han desarrollado muchísimo trabajo y liderados por nuestro embajador, el único embajador mapuche que tenemos, que en este momento está en Guatemala, que se llama Domingo Namuncura. Él es uno de los principales líderes a nivel de profesionales, hablamos, quienes han escrito muchísima documentación y artículos sobre nuestro pueblo. Y en las redes sociales hay muchísima información. Usted coloca pueblo mapuche o pueblo quechua, pueblo Rapa Nui, y va a encontrar muchísima información, porque cada vez existe esta facilidad, ¿cierto?, de subir documentación. Y si no, el mismo museo, tengo entendido que aquí también tiene todo un trabajo desarrollado con Milamien, que es de Cuba, no sé dónde está por acá. Él también tiene bastante información. Other questions? My question is, what is your goal in your society, and what does that truly mean to you? Do you find that you outshine the men in your cultural society, even though you still include them in your everyday lives? Bueno, para mí el objetivo y mi trabajo, mi dedicación y levantarme día a día es, en primer lugar, que exista en nuestro país, en Chile, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. A la fecha nosotros no estamos reconocidos, somos todos chilenos por la Constitución. Y eso inmediatamente pone una barrera para diferentes proyectos que podamos realizar. Y sí, el hombre brilla menos. La mujer mapuche es la que tiene menor educación respecto a los hombres.
La mujer mapuche es la que gana menos respecto al mismo trabajo que desarrollan que los hombres. La mujer mapuche también es la que tiene menos oportunidades, aunque tenga una tremenda formación, un tremendo liderazgo, va a tener que trabajar 2, 3, hasta 4 veces más que un hombre. Actualmente la participación política en distintos niveles, solo tenemos a una mujer que nos representa. El resto, que son alrededor de 9, son hombres. Y los demás nos tenemos que conformar con lo que nos llega, ¿no? Entonces, en este minuto, por oportunidades, por un machismo adquirido, ¿cierto?, de la sociedad chilena, nos ha sido muy difícil lograr espacios de participación efectiva. Pero tenemos la esperanza de que vamos a desarrollar un trabajo muy unido, muy fuerte, para poder imponernos y cambiar esa situación que estamos viviendo, y espero que sea en muy corto plazo. Mi objetivo en la sociedad es recuperar el derecho de nuestra tierra, el derecho de nuestro mar y el derecho a la libre determinación de nuestro pueblo Rapa Nui. Y con respecto a los hombres son algo complementario. En la cultura Rapa Nui no hay una discriminación. Somos las mujeres y los hombres, hacemos la fuerza, juntos para arriba. Bueno, como pueblo quechua, nosotros en el norte ya estamos ya casi igualando junto con el hombre, porque hay muchas mujeres que están trabajando en las mineras. Son choferes de máquinas pesadas, de los camiones grandes que sacan el cobre, entonces ya andan igualando. Y como indígenas, las mujeres somos las que vamos adelante, porque nos falta que los hombres dejan a su familia. ¿Qué es lo que hace la mujer indígena? Tiene que seguir adelante con sus hijos, haciéndolos educar, manteniéndolos hasta que salga de su colegio, de su liceo o colegio, hasta donde uno lo alcance. Darle a los niños. El ejemplo está en mí, que yo miré a Calama por motivo de educación de mis hijos. Ya terminaron el básico y quise que sigan estudiando la media y me fui a Calama por eso. Y ahí seguí trabajando yo, trabajé en diferentes cosas. Como manipuladora, como jardinera, trabajaba como hombre también con pala, en diferente, de lo que venga, me pueden mandar a trabajar, los acompaño. Muchas gracias. Ay, ¿qué más era eso? Era eso. ¿Eso era? Ya, gracias. Agregar brevemente que dentro de las culturas indígenas la dualidad es fundamental, lo que dijo Anaquena, lo masculino y lo femenino van de la mano, es una dualidad que es complementaria. Y en términos más pragmáticos, materiales, también es una dualidad complementaria. El hombre y la mujer salen a trabajar por igual, aunque no les pagan por igual, para mantener la misma familia. Se necesitan mutuamente y la clave del éxito de las familias indígenas está en esa dualidad complementaria entre lo masculino y lo femenino. Bueno, en el caso del pueblo mapuche, la dualidad efectivamente se vivió, pero en el pasado. Fue parte de nuestra historia. La mujer, sus funciones las tenía muy establecidas, que era la actividad económica, que era producir el campo. Por eso el hombre tenía varias esposas, porque cada una de las esposas era productora. Entonces, el que más tenía, más dinero tenía. Y el hombre se dedicaba a la guerra y a la defensa. La labor de la mujer era muy importante,
Por eso era dualidad, o sea, trabajaban en conjunto. Hoy en día eso ha cambiado por las mismas razones, por la violencia, por el despojo, porque hoy en día, por ejemplo, ya el hombre no puede tener, por un tema legal, no puede tener más de una esposa, entonces pasó a ser se perdió esa dualidad, ya no es un equipo, sino que el hombre salió a trabajar y la mujer se quedó trabajando en el hogar como dueña de casa. Y a cumplir diferentes labores que están más vinculadas con lo social. Por lo tanto, diversos estudios nos han planteado y lo hemos detectado de que esa dualidad lamentablemente en el pueblo mapuche se ha perdido. Pero es un tema ajeno a nuestra cultura porque la sociedad en ese momento chilena o no indígena fue muy fuerte, muy influyente. Incluso hoy en día, en el caso de la zona de conflicto de Ercilla, la mujer recibe muchísima violencia intrafamiliar. Producto de la misma violencia con que ataca la policía. Llegan a hacer allanamiento a cualquier hora del día, incluso en las noches. Arrastran a ancianos, arrastran de las trenzas a las mujeres, golpean a los hijos, les dan balazos. Entonces hay un ambiente de violencia tan grande, tanta rabia contenida, que al final el hombre termina descargándose contra la mujer o simplemente abandonándola y ella es la que tiene que hacerse cargo de los hijos. Entonces la realidad que existe en nuestro pueblo, lamentablemente, es muy distinta a lo que está establecido dentro de lo que históricamente o como románticamente se decía antes. Actualmente la mujer está sufriendo muchísimo y el Estado está muy consciente de eso. Por esa razón también se ha creado el Ministerio de la Mujer para poder levantar el trabajo con la mujer, de tal manera que pueda tener, exista equidad de género, como se dice. Tenemos bastante trabajo que hacer, por eso se han formado también las redes de mujeres mapuche y ellas son las que más conocimiento tienen al respecto, pero que lamentablemente eso es parte de nuestro pasado. Eso. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los presentes y en especial a los panelistas. Dos de ustedes especialmente han realizado un enfoque bastante importante en lo que se refiere a materias de participación política y la materia de tierra y territorio como pilares fundamentales de lo que significaría la promoción de los derechos y la soberanía indígena. La pregunta va en este sentido. ¿Qué enfoque considerarían debe ser el apropiado hacia las instituciones y autoridades dedicadas a la labor legislativa para poder reforzar el desarrollo legislativo en materia de reconocimiento y defensa a los derechos indígenas, particularmente de la mujer y el derecho a la autodeterminación y el manejo de sus tierras? Bueno, contesto yo primero, disculpen. Primero, existe un sistema que se llama el sistema binominal en Chile para poder elegir a los diputados y senadores y a todas las autoridades en general que sean electas por voto. Pero eso nos ha impedido a nosotros tener un representante o varios representantes de nuestra gente en el Congreso. Por lo tanto, existen casi el 99% de los representantes del Congreso de ambas cámaras son no indígenas. Y ellos hablan por nosotros. Mientras no se modifique eso, es imposible que nosotros podamos tener participación. Por tal razón se ha levantado un proyecto de ley que busca modificar esto y que exista otro sistema que es de mayor participación. De tal manera, en eso vamos a tener la oportunidad, ¿cierto?, de las minorías, como nos llaman ellos, de poder tener nuestros propios representantes. Junto a ellos se están buscando la forma de asegurar cupos, ¿cierto?, de mujeres y de indígenas en ambas cámaras. Eso es un proceso, yo creo que a corto plazo tenemos la esperanza de que va a salir adelante. Lo otro es que a nivel de gobierno, si no son dirigidos las unidades, departamentos, subsecretaría, CONADI y todo lo vinculado a los pueblos indígenas, no son dirigidos por indígenas, no va a tener pertinencia cultural y vamos a seguir como estamos. Actualmente quienes manejan o son jefes o llevan cargos directivos de esto no son indígenas. En el caso de CONADI han ocupado cargos los indígenas, pero hacia abajo los asesores no son indígenas. Los jefes de proyectos no son indígenas.
Y CONADI es la única institución que se puede decir que por la ley indígena fue hecha, construida, establecida para los indígenas. Pero no, al revisar cierto gobierno transparente nos damos cuenta que los contratados no lo son. Lo mismo sucede con el caso de las distintas unidades de los ministerios. Ha sido una lucha muy fuerte. Y mientras eso no se modifique, no podemos esperar buenos resultados, porque la persona que no tiene pertenencia cultural no puede hablar de nuestros temas que nos incumben, porque no conocen nuestra realidad, porque no conocen nuestra cultura, no conocen nuestras necesidades. Les han contado, porque una cosa es leerlo en los libros y otra es vivirlo. En el caso de Rapa Nui, nosotros, si a lo mejor ya han comprendido, nosotros nos movemos como pueblo, hombre, mujer, somos uno, un pueblo. Con respecto a las leyes legislativas del país, en la ley indígena se hizo una excepción para Rapa Nui, donde se crea la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Esta Comisión de Desarrollo está conformada por 5 miembros electos del pueblo Rapa Nui, de los cuales yo soy una, el presidente del Consejo Anciano, el alcalde y el gobernador de la ínsula, más 8 ministerios del Estado. Hemos tenido la posibilidad desde el año 2000 en adelante sentarnos con gente del gobierno y trabajar en propuestas de leyes que nos tuviese para mejorar nuestras condiciones. En el año 2007 nosotros modificamos la Constitución a favor de Rapa Nui y se declara Isla de Pascua y Juan Fernández como un territorio especial de Chile. Nosotros como isla tenemos una capacidad muy justa de cantidad de personas y nosotros más o menos desde los años 95 o 2000 en adelante hemos tenido una gran afluencia migratoria a Rapa Nui y se nos ha colapsado muchas cosas. Entonces nosotros empezamos también en conjunto con la solicitud de generar una ley especial de territorio para la isla, también habíamos pedido que se nos hiciera una ley de migración. En el año 2012 nosotros volvemos a modificar la Constitución de Chile, donde se nos hace una excepción en el artículo 7 del numeral 19 de la Constitución en favor del pueblo Rapa Nui. Hoy día nosotros estamos trabajando en el reglamento de cómo hacer esta ley y, a ver, en el 22 de este mes nosotros tenemos una plenaria donde nos sentamos con ministros, subsecretarios de gobierno a trabajar sobre los temas específicos de Rapa Nui. Si a lo mejor esto responde de alguna manera a tu consulta, en el caso de Rapa Nui, bueno, por ser excepcionalmente un territorio demasiado insular de Chile, también la diferenciación que tenemos que nosotros en 1888 nosotros no peleamos con los chilenos y fuimos rendidos, nosotros generamos un tratado de acuerdo de voluntades donde nuestro rey Atamu Tequena hace un acuerdo con Chile. Si bien hasta hoy día estamos peleando el tema de la tierra, puesto que cuando nuestro rey hace el acuerdo entrega la soberanía, pero sin embargo simbólicamente coge la tierra, la besa y la guarda para sí, reservándola para su pueblo. En el año 1933 Chile inscribe nuestra tierra a nombre del Estado de Chile y lo que ellos dicen fue que fue con la misión de proteger. Sin embargo, nosotros hoy día seguimos peleando porque estas tierras sean restituidas a nosotros y en esta mesa que yo le converso, en principios de este año, la Presidenta de la República genera una mesa interministerial donde indica a todos los ministerios que tienen relación con Rapa Nui a comenzar a generar políticas especiales para poder devolver o restituirnos en cierto modo nuestras cosas. No ha sido algo fácil, es difícil, pero por la cosmovisión del pueblo, puesto que para nosotros la tierra es nuestra, el mar es nuestro, pero sin embargo, cuando uno negocia con el Estado, a pesar de que eso sea así, siempre queda que eso es de ellos. Pero uno tiene también que evolucionar, así como lo hizo
nuestro rey en el sentido que él soñó nuestra tierra antes que llegáramos a ella. Entonces nosotros también hemos avanzado mentalmente en el sentido de que por más que el Estado crea que seguimos bajo ellos, mientras nosotros logremos leyes con beneficios especiales para nuestra tierra, nosotros vamos a seguir trabajando en esas instancias. Ya, bueno, para no aburrirlo, yo lo único que le confirmo y digo lo mismo, es lo mismo que dice aquí la hermana. Todo lo que dijo ella es lo mismo que tenemos nosotros. ¿Qué más le voy a decir para aburrirlo, para no aburrirlo? Yo creo que tu pregunta parte de un supuesto que es importante resaltar y que es la deuda histórica del Estado de Chile con los pueblos originarios en general. Desde esa base, acá me cuelgo de las palabras de Francisca respecto a la necesidad de hacer un cambio en el sistema político chileno. Reservar cupos en el Congreso en una especie de affirmative action podría ser. Yo creo que ese es un camino adecuado, que implica una negociación política compleja. Pero esa negociación política que es compleja también tiene un supuesto previo, que es un cambio cultural, un cambio de mentalidad en la sociedad no indígena, para adecuarse y estar abierto a esos cambios políticos necesarios. ¿Y cómo se genera ese cambio cultural, ese cambio mental? Es con una reeducación del pueblo no indígena, de los chilenos. Y eso se hace apagando la televisión, creo yo, escuchando a los representantes de los pueblos indígenas, no a través de la televisión que muestra los carros bombas, que muestra solamente una vereda del conflicto, sino encontrar otros canales de información que existen, que están ahí, pero son silenciados, no tienen los mismos recursos. También leer otro tipo de libros. Basta ya de los textos historiográficos, de las historias patrias que ensalzan las conquistas de los territorios indígenas y muestran a los pueblos originarios como sujetos estáticos y víctimas de procesos de colonización. Hay otra historiografía, hay otra literatura que desafía estas visiones ya hegemónicas nacionalistas. De esa manera hay una oportunidad para nosotros, los pueblos no indígenas, de reeducarnos y de esa manera provocar el cambio cultural, mental necesario para abrirnos a cambiar después el sistema político y darle mayor representatividad a nuestros pueblos originarios. Thank you. So we are at the end of our time for this session here, but I think you can see that we have some really amazing opportunities to continue this dialogue across oceans, across nations in this space. We want to again thank the National Museum of the American Indian for providing this space, the State Department, the Embassy, Ambassador of Chile here in the U.S., as well as other Indigenous representatives who are in the audience, and our really honored guests for taking the long journey to come here. And I really look forward to our next opportunity to link arms and to continue in the struggle forward together. Koyana.